Apreciados amigos, nos encontramos estudiando esta semana la segunda lección de este trimestre. Esta lección lleva por título El gran plan cristocéntrico de Dios. Estoy seguro que ustedes están llevando el estudio de este tema día por día, o si estudian de manera conjunta, o ustedes tienen un método de estudio, pero yo espero que ustedes estén estudiando por su cuenta esta lección. En esta ocasión voy a compartir el comentario de este estudio con referencias, con citas del espíritu de profecía, con el propósito de poder contribuir al estudio que tú tienes, con el propósito de poder de repente ahondar en algunos temas. Esto no reemplaza para nada tu estudio, tú tienes que estudiar tu lección, tú tienes que estudiar tu Biblia. Vamos a comenzar entonces con este comentario. Y vamos a hacerlo pues leyendo el texto central de toda esta semana, Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, o como dice en otras versiones, en los lugares celestiales. Tenemos que recordar algo. Y cada vez que tú abres, no solo el libro de Efesios, cada vez que tú abres la Biblia, cualquier porción de la Biblia, recuerda que el personaje central de este libro es el Señor Jesús. Y lo mismo va a ocurrir ahora que estamos estudiando la epístola a los Efesios. Esta es una epístola cristocéntrica. Entonces, quizá una premisa o un consejo en todo esto es que tú busques a Cristo mientras estudies la Biblia. Y Pablo nos dice aquí algo muy parecido, que es en Cristo que se cumplen muchas cosas, en Cristo somos bendecidos, no solo en esta tierra, sino también en el cielo. Esto el autor de la lección ahonda un poco más ya en los estudios diarios. En esta ocasión no voy a juntar de toda la temática en objetivos, eso lo voy a dejar para el bosquejo que espero presentar los próximos días, sino que en esta ocasión vamos a hacer un estudio o un comentario siguiendo la secuencia diaria de la lección. Lo estoy haciendo de esta forma porque la verdad son temas muy importantes y consideré darle su espacio a cada uno de ellos, respetando el título de toda la semana. Y por eso vuelvo a repetir, el bosquejo de la lección con los objetivos ya estaré presentando, Dios mediante, en los próximos días. Vamos a ver entonces el primer tema que aborda nuestro estudio, que lo hemos estudiado hoy. Elegidos y aceptados. Disculpen el error aquí. Elegidos y aceptados es el tema que corresponde al día domingo. Efesios 1:3, el texto que leímos al inicio también. En esta ocasión volvemos a leerlo. Resalto la frase que Pablo escribe. En Cristo hemos recibido una gran bendición espiritual, pero Pablo dice en los lugares celestiales. El autor de la lección explicaba sobre este punto que gracias a Cristo nosotros tenemos acceso al cielo. Y es por eso que nosotros no necesitamos hacer ninguna obra, no necesitamos hacer penitencias, no necesitamos un intercesor humano para poder acercarnos al Padre. Nosotros, gracias a Cristo, tenemos acceso al cielo. El hecho de que Cristo se haya hecho hombre y como hombre ascendió al cielo, para nosotros es una garantía, o arra, como dice en otra parte, de que tenemos a un representante de nuestra raza humana en el cielo. Entonces, partiendo por ahí, nosotros debemos de considerar esto como algo muy valioso. Tenemos a un representante, tenemos a alguien que se considera nuestro hermano en el cielo. Y gracias a él recibimos una gran cantidad de bendición, toda clase de bendición, dice el apóstol Pablo, porque Cristo, nuestro representante, nuestro hermano, nuestro amigo, como él nos considera, está en el cielo. Esto ya de por sí es una muy buena noticia, pero también involucra responsabilidad de parte nuestra. No podemos dejar todo a una parte pasiva. Ah, qué bonito, Cristo está en el cielo, Cristo es nuestro representante, Cristo intercede por nosotros, Cristo está mediando en nuestro favor y todo eso es bonito, por supuesto.
Por supuesto, por eso Pablo dice, acérquense con confianza al trono de la gracia, pero también involucra de nuestra parte acción. Y de esto se habla un poco más los próximos días, pero me gustaría que ahora tomemos atención a esta cita que escribe Elena de White, y esto está citado en el Comentario Bíblico Adventista en el tomo 7. Las tendencias al mal, hereditarias y cultivadas en nosotros, son eliminadas del carácter a medida que participemos de la naturaleza divina. Cristo está en el cielo, intercediendo en tu favor, intercediendo por mí, por nosotros. Pero yo también tengo que poner mi parte para participar en el desarrollo de ese carácter. Y si yo pongo mi parte, que luego voy a explicar en qué consiste, y somos convertidos en un poder viviente para el bien, entonces nosotros estamos cooperando con Dios en el triunfo sobre las tentaciones de Satanás que Él pues ha puesto y va a estar poniendo constantemente ante nosotros. Entonces, yo tengo que estar quizá en primer lugar dispuesto, tengo que tomar la decisión de poder vencer las tentaciones, de poder salir airoso de las diferentes tentaciones que el enemigo me va a poner. Yo tengo que estar dispuesto a matar mi carácter y dejar que Cristo desarrolle su carácter en mi vida. Esto es lo que yo tengo que estar dispuesto a hacer. Cristo está en el cielo intercediendo por mí, pero yo no puedo cruzar de brazos y decir, bueno, como Dios me perdona, yo sigo haciendo lo mismo, yo continúo en mi vida. Después de todo, como algunos creen tristemente, salvo una vez, salvo por siempre. Las cosas no funcionan así. Yo tengo que estar dispuesto a compartir con Dios esa lucha, con Cristo ese cambio de vida, participando diariamente de esa naturaleza. ¿Qué naturaleza? Naturaleza espiritual. Dios actúa y el hombre actúa para que éste pueda ser uno con Cristo, así como Cristo es uno con Dios. Aquí ya va ahondando un poquito más. Hay un representante de los hombres en el cielo, sí, pero Cristo va a obrar en mi favor en la medida que yo busco su perdón, pero al mismo tiempo estoy dispuesto en actuar en unidad con Él. Ojo con esto, yo tengo que tener esa disposición de decirle a Cristo, muy bien, Señor, pon tu yugo en mí. Muy bien, Cristo, vamos a caminar por tu camino. Mi corazón, mi mente va a querer ir por otros lugares, mis sueños, mis anhelos van a querer tomar otros rumbos, pero yo tengo que someterme a ti, tengo que ser uno contigo. Entonces ahí nos sentamos con Cristo en los lugares celestiales. La mente reposa con paz y seguridad en Jesús. Miren, qué bendición que nosotros podamos tener este texto para poder entender con mayor amplitud esta verdad, que somos bendecidos en los lugares celestiales, pero siempre en cuando yo estoy dispuesto a caminar con Cristo, siempre en cuanto yo estoy dispuesto a ser uno con Cristo. Y quizá aquí viene el gran punto. Tengo que tomar una decisión o decisiones que me permitan caminar con nuestro Señor. Este sería el breve comentario en relación al estudio del día domingo. Por si no lo has estudiado, por favor, estudia tu folleto, estudia este tema. Vamos a ver ahora el segundo punto de nuestro folleto. Redención costosa, perdón generoso. Así titula nuestra lección. Redención costosa y perdón generoso. Aquí, por supuesto, que está haciendo alusión a la muerte de Cristo. Vamos a ver entonces este segundo punto. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Qué encontramos aquí? En primer lugar, que nuestra redención tuvo un alto costo. Redención es liberación, es ser rescatados, en fin. Es decir, nosotros hemos sido liberados, rescatados, pero a un alto precio. Y gracias a ese gran sacrificio
que hizo Dios en nuestro favor, nosotros tenemos las puertas del perdón. Miren, aquí la idea es bastante profunda y es una gran bendición porque somos rescatados, pero al mismo tiempo Dios nos ofrece el perdón. Al mismo tiempo Dios nos dice, hijo, cada vez que tú te equivocas y pides perdón, yo te voy a perdonar. Entonces, esto no solo se limita a decir Cristo murió en la cruz, que ya es mucho, que ya es grande, sino también tenemos a un Dios que está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros buscamos ese perdón de todo corazón. Entonces, la idea de del día, el lunes, en este estudio es eso. Tú y yo hemos sido rescatados a un alto precio. Pero mejor vamos a leer lo que está escrito en el libro Alza tus ojos en la página 217. Desearía, escribe Elena aquí, desearía poder presentar este asunto a nuestro pueblo exactamente como lo vi. ¿Qué es lo que vio ella? La admirable ofrenda hecha en favor del hombre. Ofrenda está con mayúscula porque se refiere a Cristo. Cristo fue nuestra ofrenda, Cristo fue nuestro rescatador, Cristo fue el pago, por así decirlo, para nuestro rescate. La justicia exigía los sufrimientos de un hombre. Por supuesto, yo pequé, en consecuencia yo tengo que morir. Yo fallé, yo tengo que pagar el precio de mi pecado, que es la muerte. Mas la paga del pecado es la muerte. La ley exige eso, la muerte del pecador. Cristo, igual a Dios, ofreció los sufrimientos de un Dios. Que nunca pase por tu mente, querido amigo, que tú no vales. Y si alguna vez te sentiste así o te hicieron sentir así, recuerda esta cita que la estoy resaltando aquí. Cristo ofreció los sufrimientos de un Dios para darte salvación. Por eso la lección con mucha justicia titula así, una redención costosa, una redención incalculable, podríamos decir, invaluable. No podemos ponerle el precio, pero eso ofreció Cristo para darte salvación. Él mismo no necesitaba expiación, pero lo hizo por nosotros, lo dio todo por ti. Por eso te decía, si alguna vez alguien te dice, tú no vales nada, o te has sentido sin valor, mira al cielo con los ojos de la fe, mira al cielo y dile al Señor, realmente Señor, soy valioso. Y recuerda esta cita y Dios te va a decir, hijo, sí, yo lo di todo por ti, yo morí por ti, lo único que a mí me sostuvo en la cruz fue soñar tu salvación. Recuerden lo que dice esta cita. La intensidad de su agonía fue proporcional a la dignidad y grandeza de su carácter. Nunca veremos ni comprenderemos la profunda angustia de los sufrimientos del Inmaculado Cordero de Dios hasta que palpemos cuán hondo es el abismo del cual hemos sido rescatados. Nuevamente quiero leer esta parte. La intensidad de su agonía fue proporcional a la dignidad y grandeza de su carácter. Querido amigo, tú y yo nunca vamos a poder, nunca vamos a poder entender cuánto sufrió Cristo. Podemos hacernos una vaga idea, pero jamás vamos a poder comprender el verdadero sufrimiento que enfrentó Cristo. Por eso dice acá, su agonía fue proporcional a su grandeza de carácter. Nunca lo vamos a entender, nunca veremos la profundidad de esa angustia. Solo podremos entender algo cuando nosotros palpemos de dónde hemos sido rescatados. Ahí recién nosotros podremos decir, caramba, Señor, puedo comprender un poco de lo que tú sufriste por mí. Qué atroz es el pecado del cual la humanidad es culpable y por fe nos apoderamos del perdón total
y completo. ¿Qué necesitas para recibir el perdón? Fe. ¿Qué necesitas para ser perdonado? Simplemente creer. Eso es lo que tú necesitas, creer. Por eso, continuando con esta cita, dice, aquí es donde miles están fracasando. No creen realmente que Jesús los perdone individualmente. Fallan en tomarle la palabra a Dios. Muchos no creen. O creen que tienen que hacer méritos. O en todo caso creen que son tan buenos que sus buenas obras justifican su vida, sus acciones. Pero aquí muchos se engañan. Y lo único que tú y yo necesitamos es caer de rodillas y decirle a Dios, Señor, perdóname. Cualquier pecado, cualquier acto, cualquier pensamiento, lo único que necesitamos para ser limpios a los ojos de Dios es pedir perdón y aceptar por fe que hemos sido perdonados. No necesito contarle a nadie más, basta con contarle a Dios. Él nos asegura que es fiel, que ha prometido perdonarnos y ser justo con su propia ley. Su misericordia no carece de nada. Si hubiera un eslabón defectuoso en la cadena, entonces estaríamos perdidos, desesperadamente perdidos en nuestro pecado. Pero no hay ni una falla en ella, ni falta eslabón alguno. Oh, preciosa redención, dice acá, ¿por qué no introducimos esta inestimable verdad más completamente en nuestras vidas? Querido amigo, una vez más repito lo que estamos leyendo acá. ¿Qué necesito para ser perdonado? ¿Qué necesito para irme a dormir en paz? ¿Qué necesito para decir estoy en paz con Dios, estoy a cuenta con Dios? Creer. Por eso dice, ¿por qué no introduzco esta gran verdad en mi vida? ¿Por qué no acepto esta preciosa verdad en mi vida? ¿Cuán amplia es que Dios por causa de Cristo nos perdona? A mí, aún a mí, escribe Elena, y esta promesa es lo tuyo. Dios te perdona en el momento que lo pedimos con fe viva, creyendo que Él es totalmente capaz de hacerlo. Entonces, querido amigo, aquí prácticamente estaríamos cerrando el estudio de este segundo día del precio de nuestra redención, que hemos sido rescatados con un alto precio y que tú puedes pedirle perdón a Dios. Y ojo, eh, aunque esto ya lo he dicho muchas veces, pero mucho cuidado con esa idea de que Dios se va a cansar de perdonarnos. Dios se va a cansar de que fallemos y fallemos. Dios nunca se va a cansar de perdonarnos. El problema es que tú te vas a cansar de la voz del Espíritu Santo. El problema es que tú te vas a cansar del llamado de Dios. Y eso sí es grave. Porque si tú no quieres ir a Dios, entonces ¿quién te va a perdonar? Y ahí sí estarías perdido. Por eso Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Acércate con confianza a Dios, cuéntale lo que tienes que contarle, abre tu corazón. Dios no te va a sacar en cara, Dios no lo va a hacer público, pero Dios sí tiene profundos deseos de perdonarte. Terminamos el estudio de este día martes y vamos a ver ahora lo que nos compete al próximo día, que nos habla sobre el plan cristocéntrico de Dios. Una vez más, como ya anuncié al inicio, no estoy abordando el estudio con objetivos, lo estoy llevando día por día, porque es un tema amplio, es un tema bastante complejo por momentos personalmente. Y de repente, al tratar de agruparlo en objetivos, iba a suprimir puntos muy importantes. Eso ya lo estaré presentando en el bosquejo de la lección. Ahora lo que estamos viendo es un comentario de lo que tú de corazón espero, lo que tú estás estudiando y encontrando en tus momentos de tu meditación. Veamos ahora el plan cristocéntrico de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, el texto central de la semana pasada. Desde antes de la creación, esto es lindo, porque antes de que el mundo existiera, Dios ya había fijado el plan de salvación. Vamos a hacer una pausa acá. El pecado no sorprendió a Dios. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, sabía que íbamos a pecar.
Eso no fue sorpresivo para Dios y bueno, aquí siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Y si Dios sabía que íbamos a pecar, por qué nos creó? Bueno, no hay tiempo ahorita para responder a ello, pero si Dios nos creó por amor, aún sabiendo que a Él íbamos a causar un tremendo dolor, un tremendo problema, igual Dios nos creó, pero con un plan de salvación que ya estaba establecido antes de la creación. En segundo lugar, Dios tiene un propósito para su iglesia. La lección al respecto decía dos cosas. Uno, lo que ya hemos hablado, que Dios ya tenía un plan de salvación para restaurar, para salvar. En segundo lugar, tiene que ver con esa expresión que está de la unificación de la iglesia. Dice Efesios 1, 9 y 10 lo siguiente, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, con la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo. Y la lección explicaba aquí que esa palabra reunir viene del término griego anakepalaiostai, disculpen, de esa palabra griega que está en tu lección y que significa reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo. Y para esto tiene importancia su iglesia, para ir redondeando la idea. Lo que Dios quiere es salvarnos. Ya esto lo presentamos desde el día domingo, el día de martes también habla lo mismo, lo que acabamos de ver hace un momento. Entonces, lo que Dios quiere es salvarnos. El enemigo se adueña de la tierra, el enemigo se apoderó de este mundo, se apoderó de nosotros y nos tiene como secuestrados, por así decirlo. Entonces Dios quiere restaurarnos. Por eso dice, Dios quiere reunirnos en Cristo. Dios quiere redimirnos, recuperarnos en Cristo. Y aquí tiene relevancia la obra de la iglesia. Pero antes, nuevamente, por favor, si es posible, subrayen muy bien el versículo 10. Reunir a todos en Cristo. La iglesia sin Cristo pierde su esencia, su identidad, su propósito, su misión. La iglesia sin Cristo pierde todo. ¿En quién se cumple? En Cristo. ¿Gracias a quién somos salvos? En Cristo. ¿Gracias a qué somos salvos? En Cristo. O por Cristo y su obra. ¿Quién nos lleva al cielo? Cristo. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Es decir, todo es Cristo. ¿Quién fundó la iglesia? Es Cristo. ¿Quién es la piedra que sostiene la iglesia? Es Cristo. ¿Sí? Que quede claro esto. Todo gira y encuentra sentido en Cristo. Todo. Ahora, vamos a ver lo que dice Elena de White al respecto. Nuevamente en una cita que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista en el tomo 6. Nos compara, quizá cogiendo Juan 15 a la vid. La vid tiene muchas ramas, pero aunque todas las ramas son diferentes, no disputan entre sí. Al contrario, hay unidad. Hay unidad en la diversidad. Todas las ramas reciben su alimento de una sola fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos en primer lugar de la Biblia. Y todo tipo de texto, todo tipo de enseñanza que yo reciba fuera de la Biblia tiene que armonizar con la Biblia. Yo no puedo pretender traer nueva luz. Yo no puedo traer fuego extraño a mi vida, a mi familia y a la iglesia que contradiga la Biblia. Porque nuestra fuente de alimentación es uno y es la palabra de Dios. Por eso nuevamente dice aquí, todos reciben alimento de una sola fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo. En sus diferentes tipos de trabajo, no tienen sino una sola cabeza.
¿Por qué hay muchas veces división en la iglesia? Porque simplemente no nos alimentamos de la Biblia y si lo hacemos no nos queremos someter a la Biblia. Yo creo es así, yo creo que es de esta forma, a mí me enseñaron que es así, o yo pienso de esto, yo pienso lo otro, o como tristemente dicen muchos, yo estoy bien, yo me siento bien, yo estoy bien, no necesito ir a la iglesia. No, así no lo ha planificado Dios, así no ha determinado Dios. Al contrario, nosotros tenemos que estar adheridos a Cristo y estar adheridos a Cristo significa estar adheridos a su iglesia. El mismo Espíritu obra a través de ellos en diferentes formas. Hay acción armoniosa, aunque varían los dones. Estudie este capítulo, el capítulo 15 de Juan. Y por él veréis que el hombre que está verdaderamente unido con Cristo nunca procederá como si fuera una unidad completa en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia tiene un rol que cumplir acá, es lo que estaba diciendo. Pero para cumplir ese rol tenemos que estar unidos en primer lugar a Cristo. En segundo lugar, lo que quiere decir esta última parte que acabo de leer es que yo no puedo pretender estar bien con Cristo si no estoy en su iglesia. Así de simple. Yo no puedo decir, no, yo estoy bien, como ya repetí hace un momento, si estoy separado de su iglesia y lo que es peor, criticando a la iglesia. Con esto, no estoy justificando los errores que muchos podemos cometer. Con esto no estoy diciendo no veas los errores. Lo que estoy pidiendo es no critiques, y no lo pido yo, prácticamente eso se desglosa de esta cita. No critiques, no ataques. Yo no sé por qué hay gente que se empecina en utilizar las redes sociales únicamente para criticar, únicamente para atacar, para juzgar. Discúlpenme, pero en todo caso, pues pónganse los pantalones, cíñanse como varón valiente, como dice el libro de Job, y vayan y díganle a la persona que está en el error. Haz caso a la Biblia, no me digas que esto es mi consejo, no, haz caso a la Biblia, ve y dile con oración, orando. Porque si tú ves el error para salvar, para rescatar, no para condenar. Hay que tener mucho cuidado, así es que yo no me puedo creer que soy una unidad, que yo estoy suficientemente bien cuando yo no estoy ligado a la iglesia y peor, como vuelvo a repetir, cuando ataco, critico a la iglesia. La perfección de la iglesia no depende de que cada miembro tenga exactamente la misma capacidad. Dios requiere que cada uno ocupe su debido lugar, que esté en su sitio para hacer su obra asignada de acuerdo con las capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, querido amigo, ¿hay un plan cristocéntrico? Sí, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. La lección decía algo interesante en este punto sobre este plan cristocéntrico, que Pablo busca y hace un llamado a la unidad de la iglesia. Y eso es precisamente lo que aquí también se está reforzando. Pero para que haya unidad, recuerda dos cosas. Tenemos que estar unidos nosotros, en primer lugar, a Cristo. Y en segundo lugar, tenemos que alimentarnos de Cristo a través de su palabra. Por favor, hay que poner en práctica esto. Hay que poner en práctica. Vamos a pasar a ver el siguiente punto. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor escriban, que con gusto vamos a estar leyendo, respondiendo a las dudas que ustedes tienen. Dudas sobre el estudio, por supuesto. Vivir para Cristo es el tema del día miércoles y este tema realmente es un punto que refuerza el tema que acabamos de ver sobre el enfoque cristocéntrico. Vivir para alabar su gloria, así lo llamó la lección. Efesios 1, 11 y 12. Pablo
nos anima a vivir conforme a la voluntad de Dios, exaltando el mensaje que presentamos, o en otras palabras, vivir de acuerdo a lo que predicamos. Eso es lo que Pablo nos pide acá. Nuevamente vamos a ver lo que está escrito en esta ocasión en nuestra elevada vocación en la página 213. Algunas veces los cristianos piensan que sus dificultades son las consecuencias de haberse adherido a una verdad impopular y de profesar ser seguidores de Cristo. Miren, Pablo dice lo siguiente: los efesios posiblemente estaban desanimándose en su fe, estaban desmayando, y Pablo les vuelve a animar, les vuelve a decir, recuerden ustedes su compromiso, recuerden ustedes la vida que están llevando, pero para animar, es decir, para que ellos vuelvan a reavivarse, tenían que vivir de acuerdo a los principios bíblicos. El reavivamiento, por si acaso, no es emocional únicamente. En ese momento yo sí reconozco que tengo que cambiar, que tengo que mejorar y me entra un deseo, la emoción de querer hacer las cosas. Digamos, ese es el primer paso o es uno de los pasos o es un punto de partida, pero eso no es suficiente. El verdadero reavivamiento involucra tomar decisiones y obedecer lo que dice la Biblia. El reanimar, vuelvo a repetir, no únicamente es un estado emocional de querer ser mejor. El verdadero reavivamiento tiene que ver con someternos a la Biblia. Y someternos a la Biblia muchas veces, casi siempre, implica cambios en nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Y ahí algunos, incluyéndome, muchas veces decimos, esto cuesta, estoy sacrificando, me está costando. Pero cuando leí esta cita, me hizo entender algo verdaderamente importante. Aquellos que profesan ser seguidores de Cristo, dice, creen que eso es lo que hace más duro el camino. Creemos que eso es difícil y que nos cuesta tantos sacrificios realizar, cuando en realidad no hacen ningún sacrificio. Cuando leí esta cita me quedé pensando, ¿cómo que no hago ningún sacrificio? Sí, dice, en verdad son adoptados en la familia de Dios. ¿Qué sacrificio pueden hacer? Al seguir a Cristo habrán tenido que cortar alguna amistad con sus relaciones amadoras del mundo. Ah, ya, mire, si decimos, cuesta la vida cristiana, es difícil, ya no hago esto, ya no hago aquello, tengo que obedecer aquí, tengo que obedecer allá. Pero eso dice, no es ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora estoy proyectándome a un sitial elevado, grandemente exaltado para ser partícipe de la salvación y ser heredero de Dios y coheredero con Jesucristo en una herencia imperecedera, eterna, duradera, para siempre. ¿Qué sacrificio entonces realmente estoy haciendo? Cuando, al contrario, el que hizo el sacrificio fue Cristo, que vino a morir por mí y simplemente me dice, hijo, cree. Y cuando tú crees, yo te voy a dar la fuerza para que cambies y necesitas cambiar para que puedas heredar. Es decir, desde ahora tú desarrolles un carácter que armonice con el cielo y puedas heredar la vida eterna. Y a ese cambio yo le digo, uy, sí, estoy haciendo, qué costosa es la vida cristiana, qué difícil.
No, ese es un tremendo error. Y lo digo así porque yo creía eso. Pero ahora me doy cuenta que efectivamente, ¿qué sacrificio? Si en esta tierra voy a perder un pedazo de terreno, si en esta tierra voy a perder, eh, no sé, de repente un poco mi salud por predicar, por dedicarme a Dios, pero Dios me va a dar la vida eterna, entonces ¿de qué sacrificio estamos hablando? Notemos cómo el enemigo muy astuto nos engaña y nos hace creer que para seguir a Cristo yo tengo que sacrificar. ¡Qué gran engaño! El que se sacrificó fue Cristo. Y comparando ese sacrificio, lo que yo pueda hacer en esta tierra no tendría que ser tomado como una carga, sino como parte de mi proceso de santificación para heredar la vida eterna. Quizá estoy siendo muy enfático o muy efusivo al decir que no hay ningún sacrificio, porque sí hay un costo, nos cuesta, precisamente esa es la lucha, pero míralo desde ese punto y lo que quizá yo estoy buscando es que tú mires desde ese punto que el verdadero sacrificio lo hizo Cristo y que lo que nosotros vamos a perder en esta tierra no se compara en lo más mínimo con lo que Dios quiere darte en el cielo. Ponte a ver de esa forma y que Dios te ayude a valorar lo que realmente es importante, valorar lo que estás por perder o estás perdiendo con lo que vas a ganar. Que el Señor te ayude a ver eso. Continuando con esta cita, dice lo siguiente: si hay alguien que continuamente debe estar agradecido, es el seguidor de Cristo. Si hay alguien que disfruta de un verdadero gozo en esta vida, es el fiel cristiano. Si apreciamos o tenemos sentido del costo de nuestra salvación, todo lo que podamos llamar sacrificio desaparecerá en la insignificancia. Nuevamente te digo, si estás perdiendo muchas cosas, pues que Dios pide a Dios para que Él te ayude a ver cuánto costó tu salvación. Y en segundo lugar, qué es lo que Dios está preparando para ti. Por eso dice, si hay alguien que debe disfrutar gozo, es el cristiano. Y ojo, el gozo no es felicidad, porque la felicidad que disfrutamos en este mundo muchas veces se ve bruscamente cortado con momentos duros. Pero aún en medio de esos momentos duros, Dios puede poner gozo en tu corazón. Así es que pídele a Dios esta promesa. No es mi promesa, no son mis palabras. Eso es lo que Dios quiere poner en tu corazón. Esto es lo que Dios quiere cuando Él nos dice vivan para mí. Hay que vivir para darle gloria a Dios. Y entramos al último punto de nuestro estudio, sellados por el Espíritu Santo, sellados por Dios. Esto aparece en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Estos textos voy a leerlo, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron llenos con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros, ojo con lo que dice, después de haber oído en nuestros días, es después de haber leído la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación, después de haber creído, hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Pablo resalta la importancia de ser sellados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser sellados por Dios. ¿Qué involucra ese sello? Ya hablé de esto un poco cuando la lección del trimestre pasado habló de la marca de Dios, la marca de la bestia y el sello de Dios, que muchos erróneamente limitan el sello de Dios con el sábado. El sello de Dios es el sábado, dicen,
cuando en realidad es la parte visible que yo he sido sellado. El sello de Dios tiene que ver con la transformación, tiene que ver con el cambio de carácter. Y la lección explicaba algo muy parecido. Cuando se habla del sello, se sella algo, dice, que valida el producto, es decir, nuestro carácter está siendo validado como un carácter semejante al de Dios. El sello se pone a algo que implica propiedad y protección. ¿Cómo yo demuestro que soy propiedad de Dios? A través de mi carácter. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces, limitar el sello de Dios al sábado también puede confundir a muchos al creer que por ir a la iglesia en sábado y no tener una vida devocional, no tener una vida piadosa, no comprometerse con la iglesia, pero como estoy en la iglesia el sábado, entonces ya soy sellado. Eso es un engaño. El sello de Dios es mucho más amplio. Notemos y tomemos atención a lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Que dice en la primera parte, el Espíritu Santo se da como un agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. La muerte de Cristo nos ha redimido, nos ha liberado. La muerte de Cristo también permite que tú y yo podamos encontrar perdón en Dios, ya que Cristo se presenta como nuestro sustituto y nos da su justicia. Pero eso tiene que producir en nosotros una transformación, y eso es lo que está diciendo acá. ¿Quién obra esa transformación? ¿Quién regenera nuestro ser? El Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos ser sellados con el carácter de Dios en nuestras vidas. Siguiendo el mismo texto de Hechos de los Apóstoles, después de convencernos de que yo soy pecador y presentar ante mi mente la justicia de Dios, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Una vez que yo reconozco mi pecado, me doy cuenta que es sucio, me doy cuenta que es detestable. Eso no soy yo, ese no es mi alta moral humana. Ese es el Espíritu Santo que me está diciendo, mira qué horrible y monstruoso es el pecado. Entonces, cuando está obrando eso en mí, me da y pone en mi corazón el deseo de buscar ser perdonado por Dios. Tienes que pedir por el Espíritu Santo, querido amigo. Él os guiará a toda verdad, dice Juan 16:13. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. Si tú estás dispuesto a ser cambiado, entonces el Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Esta parte quiero, por favor, resaltar y aclarar aquí algo importante. Vuelve a leer lo que dice Efesios 1:13. Después de haber oído, en esos tiempos no todos tenían una Biblia. Y ojo, Pablo está hablando del Antiguo Testamento. No está hablando del Nuevo Testamento porque no existía. Para aquellos que dicen que el Nuevo Testamento ya fue el Antiguo Testamento fue abolido y reemplazado por el Nuevo Testamento, están desacreditando a Pablo. Después de haber oído o leído la palabra de Dios y creído, ahí obra el Espíritu Santo. Cuando Elena de Güey escribe acá, si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo su ser, no basta con querer, querido amigo. Querer es necesario, pero tú tienes que poner también el hacer. ¿Cómo? Leyendo la Biblia,
estudiando todos los días, estudiando. Da un tiempo, apreciado amigo. Separa unos minutos, abre tu Biblia, lee. Personalmente te aconsejo lo siguiente, haz una primera lectura rápida. No te detengas a analizar, no, primero lee. Con eso de alguna forma has preparado tu mente para el mensaje que luego vas a ir absorbiendo, porque en la primera lectura que tú haces es muy difícil que hayas encontrado el mensaje, muy difícil. Ahora, si te limitas a la primera lectura únicamente, prácticamente no has hecho un culto o no te has alimentado. Entonces, primero lee, haz una lectura rápida. Luego ya puedes leer con atención los pasajes, el pasaje que estamos leyendo, en caso de regados por su palabra, por ejemplo, y creo que habíamos leído el Salmo 57. Entonces, lee primero el texto, el capítulo, haz una pasada y luego vuelve a leer con calma. En la primera, tu cerebro habrá captado ciertos puntos que con la segunda lectura ya va armando el mensaje. Agarra 2, 3 lapiceros, subraya, anota y ahí el Señor va a ir imprimiendo esas verdades en tu mente. El Espíritu Santo tomará esas verdades y comenzará a imprimirlas en tu corazón. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. Recuerda lo que Pablo dice después de haber leído, creído, el Espíritu Santo comienza a obrar. No esperes que el Espíritu Santo haga milagros en tu vida si tú no estás alimentándote de la palabra de Dios. Te estarías engañando y yo te estaría engañando si te dijera, no, hermanito, solo ora, tienes que orar y Dios va a hacer. No, no, no. Tienes que orar, pero también tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Esto sería lo correspondiente al estudio sobre el sello que Pablo habla en Efesios y que la lección te va a presentar en el día jueves. Y con esto estaríamos cerrando el comentario de nuestro estudio diario, de nuestra lección o el comentario de toda esta segunda lección. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues sigue estudiando tu Biblia. Sigue estudiando tu Biblia, dedica tiempo a estudiar esta lección, a escuchar la voz de Dios y los propósitos que Dios tiene para ti. Siendo, recuerda, su mayor anhelo, llevarte hacia las moradas celestiales. Pero tú tienes que leer, tú tienes que estudiar. Por eso pongo aquí, no te limites a estos comentarios, no te limites y te sientas lleno con estos comentarios, no lo hagas. Puedes ver otros comentarios, comparte si deseas este comentario, pero tú necesitas tiempo con Dios, tú necesitas intimidad, tú necesitas relacionamiento con Dios, por eso no te limites únicamente a este estudio o a lo que yo estoy compartiendo u otros comparten. Querido amigo, este es el breve comentario que quise compartir con ustedes de esta segunda lección. Si el Señor lo permite, los próximos días estoy publicando el bosquejo de este tema. Más bien, sigue estudiando, por favor. Gracias por seguir acompañándome en estos estudios. Espero que la próxima semana nos podamos encontrar para continuar, para seguir con el estudio de esta lección, que la verdad es una lección preciosa. Es muy triste como algunos solo esperan estudios de profecías. Y no, aquí tenemos una preciosa lección que obviamente tiene pasajes proféticos, pero que tiene un mensaje profundo para nosotros, para ti, para mí. Así es que, querido amigo, estudia, por favor, y si el Señor lo permite, nos vamos a encontrar la próxima semana con el comentario del próximo estudio, pero antes, estos días, espero estar publicando el bosquejo de esta lección.
Que Dios te bendiga, querido amigo. Un gran abrazo. Hasta una nueva oportunidad.